la charla 30 de Recorridos por Madrid, en la calle Conde Peñalver, de Goya a Ortega y Gasset, en la acera de la izquierda o la acera de los impares. Es decir, estamos en este tramo de 4 manzanas, como veis, en la acera de la derecha, hasta Ortega y Gasset. Estamos ya acabando lo que son las grandes calles, por así decir, longitudinales del barrio de Salamanca. Entramos con esta manzana, vimos la lección anterior, esta primera manzana, con este gran edificio del año 45, aunque aparentemente todo indicaba que era un edificio anterior. Y ahora empezamos con esta manzana. Como veis, una manzana con edificios bastante profundos, con patios interiores. Como vamos a ver qué pasa en alguna ocasión en estas manzanas del lado izquierdo. Nos encontramos con este edificio, una silueta muy interesante, muy bonita, con sus grandes torreones, como vemos, marcando, y con la composición clásica de lo que se llamó la Belle Époque. Me da rabia dar un nombre francés, pero es así como se suele conocer. Otros le llaman estilo Gran Hotel, otros le llaman incluso modernista, ecléctico, y realmente es una época que rompió con los parámetros de la arquitectura de Alfonso XII y de María Cristina, y coincide casi exactamente con el reinado de Alfonso XIII. Es una arquitectura, como veis, que crea gran ciudad, es una arquitectura muy cosmopolita, es otro de los nombres que se le da, porque su escala es grandiosa. Fijaros, siempre crea en planta baja y primera, crea un basamento, eso da una escala tremenda a las aceras de la ciudad, da una escala tremenda a la ciudad. Por supuesto que esta escala en las calles estrechas del barrio de Salamanca no tiene mucho sentido, porque uno casi no la percibe, pero en las calles anchas y en las grandes avenidas, como es el caso en que estamos, da mucho sentido. Luego, fijaros que marca siempre normalmente con una balaustrada, con un balcón de balaustrada, norma ya marca siempre ya el nivel en que empieza el cuerpo del edificio, que sería este. Y ese cuerpo es rematado también siempre, normalmente por una barandilla más ligera en el piso penúltimo o ático, podríamos decir. Luego aparecen una serie de... Los viejos miradores se han transformado ya, se han macizado, se han transformado en grandes tribunas que en la época espléndida de la Belle Époque son muy decoradas, son fantásticas, las hemos visto en otras lecciones, y que marcan la verticalidad. Y entre ellas aparecen los paños de huecos, que suelen ser ya más desnudos, con menos decoración. Y estos elementos miradores se transforman en torreones, porque esta arquitectura lo que quería era siempre llamar la atención. Es una arquitectura que coincide con las épocas fastuosas de Europa, pero que en este momento, ya después de la Guerra Mundial, es una arquitectura que se vuelve mucho más austera, mucho más comedida, de manera también más triste, deja en parte la decoración y va dando paso poco a poco a una arquitectura mucho más simplificada, más abstracta, que dará paso luego al Art Deco y al racionalismo. Entonces muchos de estos edificios, como veis, donde ya aparecen las arquerías en el último piso, dieron paso también a lo que se llamó arquitectura regionalista española, arquitectura hispánica, arquitectura estilo Monterrey, en que retoman ya elementos de la arquitectura popular y de la arquitectura antigua española. Por eso muchas veces es difícil saber exactamente la fecha. Siempre son edificios, podríamos decir, de los años 20, pero que van evolucionando hacia los años 30 y como hemos visto en la lección anterior, incluso ese edificio que habíamos visto antes de muchos torreones era un edificio del año 45. Es decir, que muchos de estos proyectos se paralizan con la Guerra Civil Española y se culminan después. Fijaros que es un cruce muy bonito de avenidas. Y bueno, es una arquitectura que con sus torreones dio un enorme realce a la ciudad. Hay que decir también que esta época de la Belle Époque o del estilo Gran Hotel o arquitectura cosmopolita es la época en que abre grandes avenidas en los ensanches o en las ciudades, porque necesita grandes perspectivas, necesita grandes escenarios. Es la época que empezó con el edificio de correos en la Plaza de las Cibeles. Pero como veis ya aquí es ya una gran austeridad en los miradores, nada que ver con aquellos miradores semicurvos, fastuosos de la Belle Époque, con lo cual esto indica que ha pasado ya la Primera Guerra Mundial, que estamos ya en una época de transición con menos medios y que coincide muchas veces en España coincide con Primo de Rivera, con la época de la dictadura de Primo de Rivera donde se hace esta arquitectura y que en parte va evolucionando en sus torreones hacia la arquitectura española tradicional, renacentista, y se observa también en las galerías. Fijaros que la Belle Époque utilizó mucho las contraventanas, sobre todo contraventanas también ya de chapa,
Y sin embargo ya estos años, sobre todo estos grandes miradores, empiezan ya a usar la persiana porque ya son muy anchos. Este, como veis, aún sigue usando las contraventanas. Fijaros que ya la barandilla no se ve muy bien, pero es una barandilla ya muy austera, que incluso llegó hasta los años 40, una barandilla se va cerrando en semicírculos, nada que ver ya con la barandilla de la Belle Époque, que eran barandillas muy sinuosas, con todo curvaturas, por lo cual estamos ya en una época de austeridad. También los capiteles son muy austeros y sobre todo esas galerías de arcos muy desnudas hablan ya de un momento muy cercano ya al Art Déco, que va a simplificar muchísimo esta arquitectura y le va a dar un cierto misterio. Como veis, domina la vertical, tanto en las grandes tribunas como en los huecos principales. Fijaros, que no se vea muy bien la puerta, pero a veces nos sorprenden porque después de la guerra se llegó a hacer en parte esta arquitectura. Fijaros que los balaustres ya son más abstractos, aquí ya están muy geometrizados, pero bueno, fijaros, la escala que produce es una escala fantástica. Bueno, ahí se ve bien la barandilla, que es una barandilla que continúa hasta los años 40, pero que indica ya una simplificación, una abstracción de la Belle Époque. Como digo, fijaros la escala que produce, una escala magnífica, aquí con este tratamiento de almohadillado. Los zócalos, como veis también, es un zócalo alto, de una piedra noble o granito. Bueno, era una arquitectura que produjo unas grandes ciudades. Quizás se le puede echar en falta que ya, quizá en este momento ya estaba apareciendo las grandes ventanales, los grandes huecos, y aquí sigue apostando por los huecos verticales. Y esta es aquí este era el otro edificio que os decía, que se parece mucho al que estamos viendo, más simplificado, y que asombrosamente vimos que era del año 45, que cualquiera hubiera dicho que era de los años 20-30, por su austeridad y su simplificación. Fijaros también con el tema de los torreones. Como veis, es una avenida donde aparece en el tema de los torreones de los años 20, y luego veréis que es una avenida con edificios muy variados. Bueno, acabamos ya este fantástico edificio de esquina y pasamos al siguiente, que como veis es más tímido en sus pretensiones, pero que tiene muchos de los elementos comunes, como son las grandes tribunas miradores, ya macizadas cada vez más, que aquí no culmina en torreón, porque la casa es más comedida, pero también mantiene esta idea del gran zócalo de baja y piso primero que da prestancia enorme a la ciudad. Como veis, está más decorada, con lo cual indica que es una fecha anterior a esta, que ya empieza a estar muy simplificada. Y bueno, ya veis también que el alero tiene unas llamas de decoración. Pero fijaros que juntas forman un conjunto en que en cierta manera como repiten los mismos elementos, que es la balaustrada en el piso principal, el cuerpo del edificio, aquí el ático realmente lo tiene un piso antes, el tema de los miradores, pues forman conjuntos muy bonitos, muy interesantes. Ahora aquí aparecen dos casas curiosas porque son muy altas, muy poderosas, con unos miradores que podríamos considerar que son de principios de siglo, final del siglo XIX, principios del siglo XX, y con una secuencia, como veis, ya de balcones corridos, que eso siempre indicaba ya el final del siglo XIX, los miradores ya muy abstractos y unidos ya unos a otros en columnas, y ya la desaparición de adornos en los huecos, lo cual ya indica que estamos en la estética de la Belle Époque de 1900 y centrando la decoración en lo que son los dinteles de los huecos y sobre todo las ménsulas de los balcones. También sucede que la losa del balcón se avanza más que la propia rejería, también indicio de esta época ya de la Belle Époque de 1900 en adelante. Como veis, es un conjunto de dos casas muy, muy austeras, muy importantes, de mucha altura, sin ningún matiz. El hecho de no tener matices en la coronación era muy típico de la arquitectura de la época de Alfonso XII y de María Cristina. Eso luego con la Belle Époque, con Alfonso XIII, ya esto no es admisible y ya se crean galerías a plantas áticos, se diferencian mucho. Por lo cual esta casa participa de los elementos de las dos épocas, como veis. Una austeridad muy grande en los huecos, aunque como veis están ya creando ámbitos, fijaros que están separándose. Esto nunca pasaba en la época de Alfonso XII ni María Cristina, sino que todos los huecos estaban repartidos por igual. Esto indica ya la
la intención de ir creando como espacios diferenciados, espacios centrales en lo que luego serán los grandes torreones de la Belle Époque. Por eso es una casita, las grandes casas de transición. Pero que, como veis, crean una ciudad muy austera. Fijaros la diferencia con la Belle Époque, que creaba escenarios con sus torreones. Estas aún participan de la austeridad de la época de Alfonso XII. Y aquí el ejemplo contrario. Fijaros que aparece el gesto de los grandes, el mirador de vidrio ya desaparecido, podríamos decir su fecha de desaparición en 1915 quizá, 1911, y ya aparecen los grandes miradores macizos. Pero esta casa aún sigue, como veis, aparecen los grandes aleros de madera, que eso indica que nos vamos acercando hacia la arquitectura que se llama regionalista, o sea, muy hispanista o estilo Monterrey, que ya se dirige hacia los años 20, hacia la dictadura de Primo de Rivera, que es la época en que se valora mucho todo lo que recuerde la arquitectura tradicional española. Como veis, el zócalo sigue siendo magnífico con baja y primera, la barandilla de balaustres y la barandilla ligera. Es decir, tiene todos los componentes de la Belle Époque, pero ya ha pasado la Primera Guerra Mundial, Europa está en crisis y esta arquitectura va reflejando esa transición hacia algo que no se sabía qué era, pero que va hundiendo la austeridad, sobre todo se nota en las plantas altas, se va dirigiendo hacia el art déco y el racionalismo, cuando no se dirige hacia estilo más regionalista, como puede ser este el caso. Fijaros que ha habido una transformación, han perdido su decoración. Esta casa a partir de aquí ha perdido sus adornos, su decoración, pero se percibe que es el mismo conjunto, como veis. Y sí, es una ciudad que crea ambiente de gran ciudad, ambiente de gran escala. Ya en el interior las viviendas, yo añoro a veces una mayor apertura de los huecos, son huecos verticales, y donde la casa tiene su espléndido espacio en el torreón, pero ya veremos que incluso en los torreones a veces se escatima mucho la anchura del hueco. No es este el caso, donde este hueco es un hueco muy amplio, muy generoso. Pero como veis, son casas pensadas para ser vistas en perspectiva lejana con sus torreones, algo que en las calles estrechas del barrio de Salamanca no se puede percibir. Aquí buscamos siempre los portales para descubrir qué portal tiene. Este, curiosamente, es un portal, podemos considerarlo posterior, casi podríamos decir un portal de los años 50 en negro y oro, como veis, con barrotes más clásicos del estilo español. ¿Veis la rejería? Esta rejería es un tanto antigua, es una rejería como de 1900, donde los barrotes no tocan el suelo. Es un estilo que va mezclando momentos diferentes, como veis. Bueno, aquí tenemos este edificio del comienzo, estos grandes edificios más austeros, pero fijaros qué profundidad han cobrado. Estos suelen ser indicios siempre de los años 20, en que se permitió la ocupación casi absoluta de los patios. Fijaros que aquí también está pasando con estas. Siempre es una época, quizá por la pobreza, en cierta manera, o la crisis económica, que se permite que los edificios avancen mucho en las manzanas. Y ahora pasamos a la siguiente manzana. Como veis, hay varios edificios de carácter más nuevo, aparentemente. Aquí tenemos este edificio. Fijaros que también es un edificio que tiene muchas cosas de la Belle Époque, pero ya con una rejería ya neohispana, ya va hacia el estilo regionalista. Fijaros, ya es una rejería española. También el hueco, la puerta, es lo que se llamó el estilo Monterrey, que influyó mucho en Estados Unidos. Muchas casas de este estilo en la zona de Los Ángeles, mansiones de los actores en la zona de California. Veis ya la rejería, todo habla como de un palacio español andaluz. Y es la evolución en esa España después de la crisis del 98, se pierde Cuba, Filipinas, que hay un intento de resucitar. Hay dos corrientes, la que España se tiene que europeizar y olvidar sus tradiciones, y la contraria, la que Europa debe españolizarse. Es la corriente contraria a la que creó esta arquitectura neohispana,
que tuvo mucha influencia en Nueva York, en Washington, sobre todo en Nueva York, Chicago, hay rascacielos de estilo español. Y hay un momento en que hay muchos historiadores neohispanistas que defienden la labor de España en América, Estados Unidos. Bueno, esa arquitectura culminó un poco con la Plaza España de Sevilla, con la exposición de Sevilla en época de Primo de Rivera. Pero era un camino que, aunque produjo edificios fantásticos, no tuvo continuidad porque el mundo moderno iba ya en otra dirección. Ya eran edificios de hormigón, que realmente el hormigón estaba quedando oculto bajo estas carcasas más neohispanas. Bueno, fijaros, al final es una arquitectura muy suave, muy bonita. Recordar el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, una arquitectura neohispana, neorrenacentista española, neobarroca, neopopular, y que, como veis, crea edificios de un gran empaque. Renuncia un poco a los lujos de la Belle Époque, sobre todo en plantas bajas, entonces es un poquito más austera. Como veis, repite aquí el modelo con sus torreones, su planta ático, y está perdiendo la idea de las grandes balaustradas de la Belle Époque, influencia francesa. Renuncia a ella para que apareciera el balcón español. Y bueno, ya veis las portadas. Podía ser un palacio sevillano a gran escala. Pero es una casa muy bonita. Fijaros que los huecos son muy generosos, son más horizontales. La arquitectura española siempre ha sido de proporciones muy más cuadradas, más horizontales, y eso hace que la casa tenga más luz, que sea más acogedora. Y ya lo veis, fijaros que al final se están reproduciendo esas ideas de los torreones, exceptuando esos edificios de aire más antiguo. Y aquí aparece un edificio que podía haber sido un edificio interesante, pero que ha cometido, en mi opinión, varios errores. Primero, como veis, no ha respetado la línea de lo que era el zócalo de todos los edificios, creando este segundo piso, el zócalo, que ha hecho que sea excesiva el zócalo para el cuerpo que luego aparece. Tampoco, como veis, ha respetado, que sin ningún detalle, la línea de cornisa que tenían, que este otro edificio sí que respetó con gran elegancia. Y fijaros que hemos visto edificios de esta época que a partir de esta línea pues las terrazas eran más ligeras. Lo vimos en la calle Serrano, un edificio fantástico. Este no se ha dado cuenta de ese cambio de escala. A pesar de eso, bueno, pues tiene sus valores, el acabado en piedra, la austeridad en el gesto, las terrazas, que son terrazas ya más acogedoras porque están ya protegidas por el antepecho, y la unidad en cierta manera de la pieza. Pero esta altura además y el no haber tenido ningún gesto hacia esta cornisa, pues hace que sea un edificio, como veis, como que ha roto un poco la continuidad de la calle. Tenemos, fijaros que esto crea una escala gigante y eso es bueno para la ciudad, pero ha roto la escala de la calle. Luego el color, pues sí, es acertado. Luego hay curiosos datos, es un edificio que no ha buscado la simetría, no le ha importado, porque es simétrico con estas dos miradas, con esta transición, que está bien, pero sin embargo en el centro olvida toda intención de simetría y marca lo que es probablemente el salón y un dormitorio. Entonces es un edificio curioso, como una cierta indecisión, no saber bien qué está buscando. Y aquí se ve muy bien cómo rompe esta continuidad de las cornisas. Y continuamos con este otro edificio fantástico, un edificio clásico que puede ser tanto desde, fijaros que en los años 30 está el Art Deco, está el racionalismo, pero también hay una corriente que es un clasicismo de cierta manera moderno porque es un clasicismo muy abstracto. Esa corriente de los años 30, que construye edificios desde los años veintitantos, que construye edificios del Banco de España, construye edificios también de correos. Zuazo hizo muchos edificios más estilo regionalista español, pero continúa después de la guerra, continúa en los años 40. Entonces este edificio puede ser tanto de una como de la otra época. Fijaros que es un clasicismo muy moderno porque ya la columna ha desaparecido y solo quedan rastros en estas pilastras muy austeras. Fijaros que marca como dos torreones, un centro y luego un maravilloso zócalo de granito perfectamente diseñado porque eran unos arquitectos fantásticos. Y luego la planta ático. Es muy austero, como corresponde a un edificio oficial,
Ahí tenemos la coronación, donde vuelve a aparecer el mismo granito del zócalo, que es un tema muy bonito. El escudo supongo que ha sido cambiado. Eran escudos fantásticos los que solían tener estos edificios, muy planos, muy abstractos, y han sido sustituidos nuevamente por escudos mucho más barrocos, posteriores, ¿no? Ahora en esta manía de los escudos, porque los escudos del águila eran una preciosidad, la águila de San Juan, y estos escudos que ponen de la democracia están como hinchados, parecen como de chicle, no sé, claro, los antiguos escudos estaban hechos por buenos escultores, estos quizá los hace ya un ordenador, es una ridiculez cambiar los escudos, porque si quitas el escudo tienes que derribar también el edificio que había hecho el régimen, es decir, derríbalo todo. No vale derribar solo el escudo. ¿Por qué? Porque aunque quites el escudo, todo este edificio nos está hablando de ese régimen que quieres ocultar. Está hablando de disciplina, de orden, de buena construcción, de una época en que España estaba en cierta manera renaciendo. Lo cual suponemos que es un edificio, ya que le han cambiado el escudo, suponemos por tanto que es un edificio posterior a la guerra, porque si no, hay edificios así que tenían el escudo de la República. Como veis, este rompió esa línea de cornisa y como veis queda como una ruptura a pesar de unos ciertos valores, ya veis, ¿no? El volumen tan poderoso, el blanco, de la piedra. Bueno, aquí se ve la puerta, esta es una puerta muy bonita, ya veis, de sistema de oro y negro, muy típica después de la guerra. Y eran puertas fantásticas que se han mantenido en muchos portales. Mira el zócalo tan bonito también. Sí que es verdad que son edificios muy austeros, quizá excesivamente austeros. Se entiende un edificio de oficinas como es este, pero cuando se realiza esto en edificios de viviendas, pues realmente quedan unas viviendas un tanto demasiado escuetas. Y aquí tenemos otro que tampoco, como veis, no ha respetado las líneas de cornisa, pero que tiene quizá más gracia, más interés que hemos visto antes. Crea estos vuelos marcando un gran nivel de planta de entrada, y luego, como veis, pues estos gestos que hace de los voladizos, esos quiebros, la aparición de la pérgola final, bueno, tiene su interés. Como veis, esta pérgola trata de enlazar con las pérgolas, con los torreones de los edificios de los años 30, y por eso le da una cierta elegancia al edificio. Y diréis que igual no soy objetivo, ¿no? Pero bueno, como veis, al final, el hecho de que esto sea diferente traslada un poquito el zócalo a esta altura y bueno, este juego de verticales, de horizontales, yo creo que es un edificio que tiene su interés, sobre todo esta riqueza en las entradas. Es un edificio que tiene su fuerza, su seriedad y sobre todo es muy bonito este juego de pequeños vuelos, como si hubiera una estructura de fondo, el viejo muro de fondo, una estructura que es la que soporta el edificio, que es la que marca las verticales, y luego un elemento de vuelo que es ya más expresivo, más de la funcionalidad interna. Bueno, lo hemos visto en otros edificios. ¿Recordáis un edificio en la calle Goya en que era blanco y que se había retrasado el vidrio y que creaba estos espacios horizontales y que le daba mucha gracia al edificio porque le daba relieve? Y eso es lo bonito que tiene este edificio. Y vemos cómo tanto este como este han roto la línea de cornisas, que en cierta manera, ¿veis qué línea tan bonita? Estaba muy clara. Bueno, ¿qué está pasando? Pues están creando una nueva escala, ya sea una escala superior, que si hubieran sido sustituidos todos, pues bueno, habría sido una nueva escala de ciudad, también muy interesante, pero esta era una escala más humana. Y aquí tenemos un edificio que un poco le pasa lo que al banco a Correos del anterior, pero este ya es de viviendas. Este es un edificio que podía ser de los años 30, pero probablemente ya es posterior a la guerra, y que pecan un poco de esta excesiva austeridad en los huecos. ¿Veis? Que tiene los elementos de fondo, sus balcón y los elementos de vuelo. Ha respetado la idea de planta baja y entrepiso como zócalo. Y luego fijaros que aún quedan los restos de los torreones que luego retomó el Art Deco y el racionalismo, pero ya con una estética mucho más austera. Es una época, probablemente ya es la posguerra, más pobre, de
será probablemente este edificio de los años 40, y que era excesivamente austero, quizá también por la época, las condiciones económicas en que había quedado España, y que muy pronto esta arquitectura empezará a alegrarse gracias a arquitectos como Gutiérrez Soto, como Domínguez, como Aguirre, como Aguinaga, como Galíndez, que empiezan a alegrar esta arquitectura con sus terrazas, con sus huecos más horizontales. Y esta es una época de luces más tristes en el interior de estas casas, estas ventanas que son realmente grandes, ¿eh? Son ventanas grandes, pero la sensación es de excesiva austeridad. Es como si estuviera muy triste por lo que ha sucedido, por la guerra, y que luego esto ya se irá alegrando mucho con los edificios de ladrillo rojo, terrazas. Pero bueno, es una época de transición, como veis, con el balcón monumental neohispánico. Bueno, sí que crean una escala de gran ciudad. Tiene mucho de lo que yo llamo la arquitectura cosmopolita o arquitectura épica de los años 30, pero excesivamente espartana en sus huecos. Bueno, aquí vemos la calle, que os hagáis una idea, y aquí buscamos siempre el portal porque a veces nos da la clave de la época. Y sí, es el portal muy utilizado en los años 40 y 50 en España, que quizá parece que ha sido reformado. Bueno, tiene estos elementos de mármol. Y es extraña la pequeña escala del portal. Aquí tenéis, el único gesto es este balcón, con esta rejería. Como veis, una época demasiado, excesivamente austera. Y si ahora vemos la secuencia, pues nos damos cuenta, este era ese edificio tan bonito, estilo Monterrey, estilo neohispánico, el gran edificio blanco. Fijaros, así como se ha desbordado en altura, también parece haberse desbordado en planta y no haber cedido nada de su solar a una manzana que casi podía haber liberado el patio de manzana. Este es el edificio de correos, que se ve que es muy interesante. Fijaros que se ve que tiene un patio interior fantástico. Y este es el edificio de ampliación de correos, el edificio azul, que también tiene parece que ha creado aquí un espacio. Y este es creemos que de posguerra, más macizo, más apagado. Ahora pasamos a la siguiente manzana. Fijaros que en la siguiente manzana se va a producir un elemento un poco trágico. Fijaros estas manzanas, cómo han avanzado comiéndose todo el patio de manzana, con viviendas a costa de crear patios interiores, que es una salvajada. Y lo mismo han hecho estas de aquí, ya veis, ocupando absolutamente el patio y creando un universo ahí interior. Sabemos que es muy difícil, pero llegará el día en que habrá que replantearse todas estas viviendas y la liberación de los patios, sin ninguna duda. Fijaros que empezamos con un edificio muy interesante. A mí estos edificios me encantan porque son muy austeros, porque a la vez son muy elegantes, son clásicos. Y es un poco lo que pasó al Art Deco. El Art Deco tiene una elegancia que no logra tener el racionalismo. Una elegancia de un estilo clásico, cosmopolita, pero que se está volviendo muy austero por la austeridad de los tiempos. Fijaros qué sereno es. ¿Ves? Que tiene todos los elementos de la Belle Époque, pero sí muy simplificados. Hasta el punto, alguien podría decir, casi ya es un edificio racionalista. Mirar cómo resuelve, bueno, el tema de planta baja y primera convertidas en el zócalo del edificio. Fijaros qué bonito el tema de los huecos que se van con esa moldura que los retranquea. Luego veis, típico, el gran balcón, que en otros casos es de balaustres, aquí es ya un balcón ligero, el balcón superior, la cornisa y por último las torreones de la planta ática. Torreones que en este caso se han transformado casi excesivamente en un piso entero y se ha perdido quizá la gracia que habría tenido el torreón. Fijaros qué bonita la rejería, fijaros, es una rejería ya muy abstracta, donde el dibujo curvo de la Belle Époque se está transformando en geometrías rectas. La persiana típica de estos años 20, este es un edificio, los años 20-30 ya. Fijaros que tiene este elemento ya, es muy austero, no tiene ninguna decoración, solo estos pequeños rehundidos de los antepechos, como veis ya por supuesto la persiana. Esta carpintería aparece mucho en los años 30 incluso, la carpintería
con este elemento de friso superior. Fijaros ya esta planta ático, ya qué austera es, casi ya art déco. Mirar, aquí vemos preciosa la rejería, que casi ya es una rejería art déco, con esta geometría tan bonita. Han desaparecido ya las líneas curvas, que el art déco las utiliza simulando las ondas del mar. Mirar el portal, y qué elegancia la de este sencilla cornisa. Fijaros ya los balcones tan austeros. Fijaros que sigue usando las contraventanas. Eso le da muchísima gracia. Y este elemento de retranqueo tan bonito, tan elegante. Veis que la rejería no apoya en los laterales, sino que se vuelve un poquito antes para dejarlo. Es fantástico. Este hueco es un hueco fantástico de elegancia. Esta elegancia el racionalismo la perderá. Perderá estos matices que el art déco mantendrá. Por eso me encantan tanto estos edificios que aun siendo muy modernos, porque son ya muy modernos, tienen esta elegancia heredada en cierta manera de la tradición. Aquí no sé si esto es una decoración posterior o al revés, o el edificio la ha perdido, pero fijaros qué bonita esta secuencia de enmarcar con este balcón, con lo que es la entrada. Es una época fascinante. Sí que lo puedo considerar ya que es un edificio art déco, que es uno de mis estilos preferidos. Fijaros las pilastras, qué austeras ya, pero qué bonitas, como enmarcan. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que una casa que tiene todo este juego de fachada, luego es una casa que luego en el interior está muy cohesionada, muy unida, el ritmo de este torreón oculto, como veis, flanqueado por espacios más abiertos. Todo esto se percibe en la casa, se percibe en el interior de la casa esa unidad y esa fuerza que tiene esta arquitectura. Y luego la aparición, como veis, este torreón tan brutal que casi ocupa todo esto, frente al otro torreón más fino. Bueno, aquí se ve de nuevo el portal. Parece una casa de una enorme elegancia. Como veis, ya gira y prepara ese chaflán que hemos visto antes con el mismo gesto de... Como digo, quizá aquí hubiera estado mejor haber liberado el torreón y haberse quizá echado hacia atrás esos dos tramos, pero bueno, se ve que era un arquitecto que quería crear esa última planta muy poderosa. Fijaros que esta calle, en este tramo, ha logrado casi mantener esa secuencia tan bonita del zócalo muy alto, con baja y primera, y también la línea de cornisas, aquí está un poco más alterada, pero como veis, parecen en algún momento los grandes torreones. Es una calle muy bonita. Fijaros, al lado tenemos otro, que es realmente la estética de la Belle Époque, también un poco más austera. Estos balaustres, fijaros que son balaustres ya muy geométricos. Recordar los balaustres de Correos en la Plaza de las Cibeles, como son realmente el arquitecto Palacios, que era un hombre que se adelantaba a su tiempo, porque ese edificio no se le puede llamar de la Belle Époque, casi es un edificio, no sé cómo llamarlo, es cosmopolita, pero es un estilo ya, su propio estilo ya mucho más geométrico. Se adelantó un poco a los edificios porque a la vez se va a construir el Palace y el Ritz, que son en ese aspecto mucho más antiguos. Aquí fijaros también la rejería y este inmenso, impresionante torreón central, tribuna central, con sus elementos de balcones. Fijaros que el racionalismo, en casas que hemos visto de los años 30, realmente hace este efecto. ¿Recordáis esos balcones con antepecho macizo que salen de realmente es el mismo efecto, lo que pasa que sin decoración, pero tomó muchas cosas, el racionalismo las tomó de esta gran arquitectura. Como veis, es una arquitectura, está muy bien llamarla cosmopolita porque es de gran ciudad, por su escala, su presencia en la ciudad. Aquí tenemos otros dos edificios que son casi idénticos, que también, fijaros, hacen el mismo gesto, pero ya con un aire un poco más antiguo en las rejerías. Son rejerías preciosas, una curvatura.
más tímidos en los huecos centrales, aparecen los grandes ménsulas. La época, todo esto es la arquitectura de la época de Alfonso XIII, para que os hagáis una idea. Van desde 1910 hasta 1920, empiezan en 1900 y acaban. Prácticamente este estilo continuó luego más austero después de la Guerra Mundial, porque en España, por suerte, no participó en la Primera Guerra Mundial. Como veis, es una arquitectura muy vertical. Esto indica que ha venido de Europa, porque España siempre fue una arquitectura más horizontal, más cuadrada. Y ya en Viena ya antes de la Primera Guerra Mundial, ya se están produciendo movimientos que están pidiendo la supresión de la decoración, la búsqueda de una arquitectura más funcional. Se le llamó en parte la secesión, y produce que estos miradores se vayan perdiendo la decoración. Tenemos un elemento que nos puede ayudar para fechar la aparición de estos estucos que imitan piedra muy rugosa, que este otro edificio no tenía. Y bueno, veis el portal. Y al lado tenemos otro que también se parece mucho. Fijaros, los miradores, esta línea, de cierta manera, más pesada de plata primera. Fijaros que también aquí hay dos edificios conjuntos. Este portal probablemente es posterior, parece un portal de los años 40, 50, y la casa es anterior. Ya lo veis. Una casa de los años 10, 20, con sus elementos más tímidos de resalte. Los que ahí no hemos visto antes, aparece un torreón también marcando la esquina. La rejería también es un poquito más antigua, ya se nota, no tiene los juegos de curvas que tiene la Belle Époque, más tradicional. Tenemos una pareja de dos, se ve que vamos por parejas en este. Y aquí aparece otro edificio más, de cierta manera, más atrevido, claro, con esta inclusión de estos huecos, este elemento que podríamos llamar modernista, o parte también cercano ya al Art Déco, con estos torreones y marcando mucho la verticalidad. Pero que son los edificios que hemos visto que cometen la brutalidad de ocupar el patio de manzana. Nos ha pasado con edificios así, aparentemente muy exagerados en fachada, y que luego también por dentro cometen realmente atrocidades. Bueno, aquí veis qué bonita es esta barandilla tan densa, muy geométrica ya, cual indica ya más cercanos al mundo del Art Déco, más geométrico, pero como veis manteniendo los huecos muy verticales, que aparece aquí el arco, que será algo que el Art Déco tomará, lo transformará en algo enigmático y misterioso, en una arquitectura como muy, muy abstracta. Fijaros que remate, es un remate bonito, podemos decir casi modernista también, modernismo español. Y pasamos ya a otra casa que también corresponde a esta. Tiene muchos valores de esta época, pero esta ya es un poquito más atrevida, ya vais a ver. Fijaros que tiene un zócalo clásico, una pena que se ha perdido la unidad del zócalo con el cambio de color. Fijaros este mirador tan elegante, tan austero, la barandilla también muy austera, pero los huecos, fijaros qué huecos tan anchos, tan bonitos, con esos pequeños retranqueos. Una casa, ya se ve, con muchísimos matices. Fijaros qué casa tan fantástica. Tiene los mismos elementos que otras, como veis la gran tribuna que acaba en torreones, el último piso con esa arquería que nace en parte en la arquitectura estilo hispana, pero que en el Art Déco se transforma en una arquería enigmática, sin decoración, muy pura. Y fijaros ya la rotonda racionalista, por la cual esta casa podría considerarse casi una casa racionalista, pero que tiene mucho del Art Déco. Una casa de una arquitectura que en España se dio mucho, en que lograba unir todas las facetas mejores de esas arquitecturas. Fijaros qué bonitos estos huecos enmarcados en este mundo clásico. Nos recuerda esa casa que nos gustaba tanto, que era casi Art Déco, de la otra esquina de la manzana, ¿recordáis?
Y bueno, el mirador, ya un mirador racionalista, una casa fantástica, porque como veis tiene todos los valores de esos estilos que estamos viendo. Por supuesto, muy austera, pero con esos pequeños matices de resaltes que le dan esa gran elegancia, la sensación de que es una gran casa. Fijaos qué bonita casa. Y veis el portal, fijaros que es un portal, ya que podríamos decir que es de después de la guerra, un portal clásico con esta pequeña hornacina. Una casa muy curiosa esta, muy muy interesante. Porque podríamos decir, ¿qué época es esta casa? Pues podríamos decir es los años 30, pero también podría ser inmediatamente posterior a la guerra de España, que tiene elementos del racionalismo, barandillas art déco, pero que se siguen usando eh, después de la guerra, los años 40. Una gran casa. Y si la comparamos con esta otra, fijaros que tiene elementos como de una rejería anterior a la guerra, pero sin embargo elementos posteriores, elementos anteriores con estas columnatas, pero quería que comparaseis los huecos. Esta es esa arquitectura que estamos viendo, muy austera, de huecos cuadrados, huecos enormes, fijaros el tamaño de los huecos, que estamos viendo con todos los huecos prácticamente iguales, frente a esta con estos pequeños matices, huecos verticales, huecos apaisados, huecos... Es un cierto contraste entre esas dos arquitecturas. Ya lo veis, fijaros que se parecen, pero cambia en pequeñas actitudes. Bueno, y aquí hemos visto estos edificios de los arcos, cómo han avanzado aquí, los que habíamos visto antes también. Es una arquitectura que engaña porque aparece como una arquitectura muy preocupada por la ciudad y luego comete estas aberraciones tremendas. Ahora pasamos a esta otra, donde vemos que también va a haber grandes cambios. Vemos una casita mucho más tímida que aún no ha superado sus límites frente a otras que han ocupado prácticamente todo lo que han podido del patio de manzana. Fijaros que esta es una casita muy muy interesante. Enfrentada a esta, que también era muy bonita, nos aparece esta casita, que es una casa que podríamos considerar que es una casa casi casi modernista por su estilo. Fijaros que mantiene esta escala de gran ciudad, pero luego se atreve con estos impresionantes miradores, muy ligeros, pero a la vez ya envueltos ya en un paño, que recuerdan cosas que luego hará el racionalismo. Y fijaros esos torreones ya tan austeros. Es una casa fantástica. Podemos considerar que es una casa de cierta manera modernista por el dibujo, fijaros las curvas de sus miradores, los adornos. Recordáis que estos miradores los hemos visto en cristal y acero en esas casas que eran en 1915. Es una casa muy interesante. Es curioso que no la hemos visto catalogada en la Guía de Arquitectura de Madrid. Mirad qué bonito también el portal, con elementos que podían ser ya casi art déco por su geometría muy distintos a las barandillas que aparecen en los balcones. Mirad las contraventanas. Es una casa muy ecléctica en el sentido que está jugando a muchos lenguajes. Mirad el hueco con las carpinterías, sus contraventanas que parecen de chapa, y luego de repente estos grandes vuelos tan valientes con esas galerías, fijaros, tan abiertas. Es una casa fantástica. Mirad el atrevimiento de estos huecos, marcados estos elementos verticales que van poco a poco desapareciendo. Es como si la decoración fuese muriendo conforme va ascendiendo hasta atreverse a aparecer ya el paño ciego donde ya aparece esa rejería entre los paños. Una casa fantástica. Y ves cómo este mirador acaba transformado en un torreón, pero un torreón muy, muy austero, muy casi casi ya un torreón racionalista. Es una casa fantástica. Podríamos considerar que es una casa modernista por el atrevimiento que tiene en sus formas, en sus volúmenes. Perdonad aquí, quería comparar a Claro, que son casi de la misma época, pero esta ya está dando el paso a una arquitectura mucho más, como veis aquí, más expresiva, más valiente, más austera, más sencilla, sin ningún temor. ¿Veis? Va escalonando el mirador. Esta es mucho más, de cierta manera, más comedida,
dentro de estos miradores maravillosos de 1910. Fijaros, y aquí también han quedado vidrieras de esa época fantástica. Es una casa muy, muy atractiva. Parece más bien una casa, podría estar en Tarragona, en el Mediterráneo español, en el Levante. Todo os he puesto para que veáis qué casas tenemos enfrente. Esta que vimos en la lección anterior, esas grandes terrazas, y esta que había sufrido cambios en su decoración, pero también con un mirador de esta misma época. Mirad qué bonita secuencia de torreones. Fijaros qué juego de volúmenes, que es un juego ya que se adelanta al Art Deco, como veis. Es un modernismo que previene ya del Art Deco. Qué bonita casa. Fijaros que aquí tenemos dos ejemplos de muy buena arquitectura flanqueando esta esquina. Y nos sigue una casita que hemos visto en planta que es mucho más tímida, más comedida. También es más comedida en sus alturas, ya lo veis, pero una rejería muy graciosa en que marca, como toda la Belle Époque, marca este gran zócalo, y el portal también muy elegante, y luego ya aparece este elemento un poco más tosco del mirador macizo y también más pobre en cierta manera al final. Y a su lado viene este gigante, que es un gigante muy muy atractivo. Ha tenido estos grandes vuelos, los colocó el Corte Inglés, quizá un tanto excesivos porque no dejan ver la silueta del edificio, que es una silueta muy interesante. Tiene también este elemento de zócalo clásico. Fijaros que es un edificio, ya sé que era un edificio como de oficinas, pero muy muy interesante. Primero por el tratamiento de la piedra, luego fijaros que tiene un elemento de fondo, que es la fachada verdadera, con estos grandes huecos, unos huecos tremendos de tamaño. Quizá esa era su carpintería original, más fina, ahí la vemos. Y luego de él vuela un elemento que es los viejos elementos que volaban en la arquitectura racionalista, con huecos mucho mayores, como veis, ¿no? Mucho mayores que estos, insinuando ya que todo esto es un espacio mucho más abierto. Casi es un pórtico de hormigón en vuelo, pero mantiene los antepechos, lo cual le da una seriedad mayor. No sé, me parece un edificio interesante. Luego ese remate de la barandilla, parece un edificio con mucha personalidad, que realmente crea ciudad. Quizás su escala, su seriedad, su austeridad, sus proporciones clásicas, la fuerza que le ha dado a estos elementos laterales, que son muy importantes para que este elemento no se desborde. ¿Veis? Fijaros qué impresionantes estos paños con ese hueco tremendo y que deja este elemento más ligero que vuele, pero aún así en macizo. Me parece un edificio muy interesante. Y al lado tenemos otro, como vemos, de esa época que os decimos, más austera de posguerra. Bueno, fijaros el portal es muy bonito. Estos portales que se pusieron de moda, yo creo que en los años 40 y 50, con un zócalo, como veis, muy, muy interesante, con estos enormes huecos. Y tiene de bueno pues que los huecos aquí son más generosos, son esos huecos cuadrados un poco demasiado austeros, un poquito más anchos, pero el mirador tiene huecos más abiertos, pero peca un poco de esa falta de una cierta alegría, ya que vendrá un poquito después en este tipo de arquitectura. Como veis, es una arquitectura demasiado quizá austera, en mi opinión. Y aquí tenemos otro, que fijaros que casi se parece, pero este es mucho más, parte porque también ha sido restaurado, ¿no? Pero fijaros, el hueco es muchísimo más grande, sigue teniendo la misma cornisa clásica. Bueno, tiene como una cierta alegría en el mismo sistema. Fijaros este detalle tan bonito de insinuando un torreón que se ha retranqueado y de donde sale en vuelo el siguiente. Es decir, un pequeño juego, un ladrillo además muy bonito, precioso. Y fijaros qué zócalo, a la vez tan clásico, tan elegante y tan bonito. Esto es una maravilla, una maravilla. Fijaros el dibujo, estas ménsulas, estas claves ménsulas tan bonitas. Fijaros la columna con esta curvatura que habla de un mundo surrealista, de un mundo onírico. La columna ha sido deformada casi por el peso de la casa. Luego la elegancia de estos huecos. Me parece una casa fantástica.
Mirad qué bonita. Recuerda casas de Zuazo después de la guerra, la cornisa tan serena y clásica, con este friso clásico. Lo hemos visto en varios edificios de este momento, en que son edificios muy modernos por el tamaño de los huecos, pero donde van jugando todo el rato a esa cornisa clásica que remata, al igual que el zócalo clásico, y donde aún quedan restos de aquella arquitectura de los torreones, parte del Art Déco, del racionalismo. ¿Veis? El edificio está flanqueado por dos pequeños torreones muy tímidos, que eran los que marcaban esa pequeña rehundido en ese paño. ¿Veis? Y en medio ya se desarrolla este juego de pequeños volúmenes que vuelan y este chaflán. Una casa muy bonita. Aparece luego el pórtico y con este precioso zócalo que es una verdadera maravilla. Pues fijaos, una casa muy bonita como remate de esta calle, el encuentro con Ortega y Gasset. Fijaos el portal tan elegante. Estos zócalos son un tesoro que tiene Madrid, de esta arquitectura que, sin renunciar a sus raíces clásicas, era ya bastante moderna en todos sus planteamientos. Tenemos el portal. Bueno, la verdad es que parece restaurada, muy bien restaurada. Una casa muy bonita. Es una casa, claro, el blanco de las persianas, en origen ya estas casas tenían las persianas de madera, luego ya se pintaron en blanco, y eso crea un conjunto de una alegría extraordinario en contraste con este ladrillo rojo-naranja tan bonito. Y este juego con el gris del granito, pues es realmente, no es solo recuperar una tradición madrileña del granito y el ladrillo, que vienen desde el Renacimiento, sino que a la vez es un mundo muy moderno, porque como he dicho en otras charlas, es el mundo de lo que se llama la arquitectura metafísica, el juego del granito eterno con el ladrillo mesopotámico casi del desierto, bajo un cielo azul, y todo ello enmarcado por una piedra blanca. Es una arquitectura fantástica que evoca la España de esos años. Y bueno, aquí tenéis, esta es la casita más tímida, esta es la casita modernista, aquí este gigante de oficinas y a su lado esa casa más clásica, que ha avanzado lo mismo, y la preciosa casita de la esquina. Aquí tenemos la calle, los árboles aún sin hojas, con de Peñalver. Hemos visto una calle con edificios muy variados, muy variada arquitectura, pero con unas sorpresas muy bonitas. Aquí la tenemos, fijaros, la iglesia de los dominicos como marca la pauta. Como veis, hay arquitecturas de todos los momentos, pero domina un poco la época de Alfonso XIII en el primer tramo de la calle. Y aquí tenemos a Ortega y Gasset hacia Castellana y hacia arriba, hacia el final del barrio. Muchas gracias.